¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Veo que hay pocos anotados. No sé si estén por acá en la escuela o apenas estén conectando, pero vamos a comenzar nuevamente la clase. La sesión anterior nos quedamos viendo el análisis de arcanos de tipo lineal y por lo que me ya quedó entendido cómo se hace la fragmentación en este tipo. Vamos a ver el análisis enfocado hacia arcanos ramificados y dado que todo este tipo de procesos se repiten en todos los compuestos orgánicos, nos vamos a enfocar más ya a los grupos funcionales para avanzar un poco más rápido. De todos modos, recuerden que todas las cadenas hidrocarbonadas van a seguir estos mismos procesos de fragmentación. Bien, aquí tenemos un hidrocarburo ramificado. Aquí hay que hacer hincapié que este hidrocarburo ramificado puede tener carbonos de tipo secundario o terciario, adicionalmente a los primarios. Y haciendo un poco de recuento de la química de carbocationes, sabemos que los carbocationes, a medida que tienen sustituyentes, son más estables. Por lo tanto, va a ser mucho más sencilla o más fácil que se lleve a cabo la fragmentación y, por lo tanto, la generación de carbocationes terciarios secundarios. Y lo vemos aquí precisamente en el espectro. Un carbono que es terciario, el carbono que tenemos ahí justo en medio de aquí, este es un carbono terciario y por lo tanto la facilidad de que se genere el ion molecular se va a dar más fácilmente. Y claramente lo observamos, este compuesto de 4 átomos de carbono tiene un peso molecular de 58 gramos mol. Al determinarle el espectro bidimensional y determinar su patrón de fragmentación, podemos analizar en una relación carga-masa alta la presencia del ion molecular 58. Pero si ustedes son un poco observadores, en los espectros anteriores, esta señal estaba más intensa. Relativamente más intensas, llegaba normalmente entre 20 y 30% de abundancia relativa. Ahora en este caso está como alrededor del 6-8% de abundancia. ¿Qué quiere decir? Que a medida que los hidrocarburos, su formación de ion molecular sea más estable, la intensidad de la señal va a disminuir. Dicho de otra manera, como lo indica ahí la diapositiva, la intensidad de la señal del ion molecular disminuye a medida que se incrementan las ramificaciones. Por otro lado, también nos dice que todos los hidrocarburos ramificados van a presentar rompimientos de enlaces carbono-carbono. De tal forma que ahí podemos observar nuestro pico base 43. ¿Cuál es la diferencia en unidades de masa entre el ion molecular y el pico base? 15 unidades de carga masa, es decir, de aquí al ion molecular se perdió, tiene una pérdida lógica, es decir, lo que se fragmentó es un metilo, que en este caso puede ser cualquiera de ellos, porque va a generar en todos los casos un carbocatión de tipo secundario. Es decir, tendríamos estos 3 átomos con el carbocatión aquí, más nuestro metilo como radical.
aunque también tenemos la otra posibilidad. Sabemos bien que este carbocatión secundario es estable, entonces es muy fácil que se forme, aunque también existe la posibilidad que quede como radical y que nuestro metilo, aunque sea en muy baja proporción, se genere el carbocatión, que no es fácil que se dé, puesto que carbonos de tipo metilo no son estables. Pero puede suceder. Ya vimos que esta primera opción se observa, indicando que nuestro carbocatión incluso es el pico base, es el más estable. Esta segunda oportunidad en donde ese mismo fragmento ahora queda como radical, podemos observar esta presencia en el espectro. Jóvenes, en esta segunda opción. Metilo, ¿no? ¿Perdón? Bueno, del radical no, sino sería la del metilo, ¿no? Claro, tendríamos que ver la presencia del metilo, es decir, una pérdida lógica de 15 unidades de masa carga, que es la que tenemos aquí. Sí se está observando, muy baja proporción, pero sí se está observando. Y digo baja proporción si lo comparamos con nuestro ion molecular, ¿no? Con nuestro pico base, perdón, que es el de 43. Entonces, aquí tenemos nuestro pico base 43 y tenemos un fragmento de 15 unidades de masa carga. ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Entonces, estamos viendo que fácilmente se pueden observar esos fragmentos y que incluso, por un lado, el ion molecular, la intensidad disminuye, la señal del carbocatión más estable. ¿Qué otra cosa podemos deducir de este espectro, jóvenes? Voy a borrar algunas partes para que tengamos espacio. ¿Qué otra podríamos estar viendo ahí? Lo voy a poner ahí pequeñito para que lo recuerden. Ahora bien, aquí tenemos una señal, un M-1, que sería este. ¿Qué significa? Es una señal pequeña. ¿Menos un protón? Exactamente, menos un protón, es decir, que uno de los protones, una vez generado el ion molecular, se rompió el enlace. Entonces, estamos observando que no necesariamente todos los rompimientos son carbono-carbono, sino seguimos con las normales, que también hay rompimientos carbono. ¿Qué otra cosa podemos deducir del espectro, jóvenes? Hay algunas otras señales interesantes por aquí que son incluso más de mayor intensidad que la pérdida del metilo. ¿A qué se deberán, jóvenes? ¿Pérdidas de protones? Por un lado pueden ser pérdida de protones, pero ¿qué más podríamos estar observando ahí? ¿Las isotopías? ¿Cómo, perdón? ¿Los isótopos? Las isotopías, claro que sí, aunque recordemos que estos fragmentos en muchas ocasiones también se deben a transposiciones o algunos otros mecanismos de fragmentación no tan comunes. Es por eso que no necesariamente todas las señales las vamos a intentar asignar. ¿De acuerdo, jóvenes? Porque sería más que difícil poder asignar todos. Tendríamos que
abocarnos a estudiar un sinfín de mecanismos de fragmentación que no son tan sencillos como para asignar. Pero claramente podemos ver cómo se fragmenta un hidrocarburo ramificado. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente este M-1 se dio, jóvenes? ¿Cómo sabemos que realmente se perdió un hidrógeno de aquí? ¿Cómo lo confirmarían? Y ahí está en el espectro. Puede ser por la relación carga-masa. Por un lado, la relación carga-masa. Lo que estaríamos pensando es que el primer caso, el M-1, sería que el hidrógeno se fue como radical y el catión primario quedó como catión radical. La otra opción, ¿cuál es? Que este fragmento quede como radical y el protón, en este caso, tal como su nombre lo dice, el protón se lleve la carga positiva. ¿Podemos ver este fragmento en el espectro? Sí. Claro que sí, ahí está. Por eso podemos decir que esta señal que tenemos aquí es el M-1, porque lo estamos confirmando acá. Ahora bien, por otro lado, aquí tenemos otra señal de 14 unidades de masa carga. Lo que nos está indicando es que hay pérdida de un metileno. Pero ¿cómo es posible que haya pérdida de un metileno si tenemos puros metilos? ¿Por transposición? Puede ser transposición o puede ser que aquí, en este carbono, ¿qué nos quedó? Un CH2. Si lo ven todos, porque se perdió un hidrógeno de radical. Sí. Entonces, ahí el siguiente sería el rompimiento, enlace carbono-carbono aquí. Dejen borro esta parte. Ahí ya sabemos que se originó. Y posteriormente, ¿cómo quedaría? Puede quedar el catión ahí, más el metileno como radical, o viceversa. El radical acá y el CH2 como carbocatión. Y ahí estaría en la señal pequeñita que estamos observando. En ambos casos, ya sea directamente la fragmentación aquí o a través de estos pasos por pérdida del protón o del hidrógeno como radical, de todos modos se orienta o contribuye a esta señal. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. ¿Sí vamos siguiendo todo eso? Sí. Entonces, si nos ponemos a analizar, podríamos analizar o ver o justificar aún más de las señales que tenemos aquí. Pero obviamente nos vamos a llevar mucho mayor tiempo. Entonces, yo lo que sí les repito, quiero que puedan identificar en un espectro es ion molecular, sin lugar a dudas, el pico base y 3 o 4 fragmentos más de la estructura. Ya lo rompí ahí y creo que ya lo originé.
¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Profe, no escuchó muy bien eso último. Digo Bueno, que, no sé si fui yo. no sé, a ver, pero repito, lo que les decía es que en un espectro de masas hay demasiada, cada una de estas señales corresponde a un fragmento en la fragmentación. Entonces, todas las señales. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan y aprendan en este curso? Señalar ¿dudas? Señalar el pico base. Profe, sí creo que se sigue cortando. Igual, pregunto, no sé si solo sea yo o mis compañeros también lo escuchan así. Sí, se corta un poquito. ¿Ya se oye mejor? Sí, ¿O profesor. se oye cortado todavía? Ahorita Ok, se escucha bien. ok. Entonces, les repito, les decía que en estos espectros de masas, yo lo que espero es que ustedes sepan identificar plenamente el ion molecular, el pico base, es decir, el fragmento que les da el pico base a través del mecanismo, y 3 o 4 fragmentos adicionales a través de los diferentes mecanismos. Eso es lo que yo espero que puedan obtener de este curso, porque no es fácil. Ya les dije en un inicio, esta es un área de investigación a nivel mundial. Hay muchos grupos de investigación que solamente se dedican a buscar estos mecanismos de fragmentación para justificar esos fragmentos. Entonces, no es fácil. ¿Sí se oyó todo, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Bien, vamos a ver o a seguir viendo algunos otros ejemplos de alcanos ramificados en donde ustedes pueden ver este ejemplo. Tenemos carbonos primarios, secundarios, terciarios e incluso cuaternarios. Y vean cómo disminuye la señal del ion molecular a tal grado que aquí ni siquiera lo observamos. Entonces, en estos casos, va a ser mucho más complicado poder asignar la muestra, es decir, la estructura completa, puesto que no estamos viendo el ion molecular y podríamos pensar equivocadamente que este es nuestro ion molecular. Pero ¿cómo podemos saber si es el ion molecular o no? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea si podemos decir si este es el ion molecular o no? Porque esta señal de aquí no la estamos viendo. Si alcanzan, se ve ahí, no se ve ninguna señal. Y por el peso molecular del compuesto, ahí debería estar el ion molecular. Entonces, de manera equivocada, podríamos pensar que este es el ion molecular. ¿Cómo podemos saber si es o no es el ion molecular? Por la presencia de que tenga carga. Pues la carga la tiene porque finalmente se está viendo el fragmento. Recuerden que cualquier señal que tengamos en este espectro bidimensional, cualquier señal que veamos indica que es un fragmento con carga. Pero debería tener la misma relación carga, ¿no? De 114 debería de ser. En este caso sería sin el metilo, ¿no? Sí, en este caso es sin el metilo, es un fragmento 99, pero nosotros no sabemos si ese realmente es nuestro ion molecular porque el peso molecular es 114. Cuando lo sabemos, pues no hay problema, lo podemos asignar. Pero si esta información no la tuviésemos, ¿cómo podemos deducir si es el ion molecular o no es el ion molecular? Pues muy sencillo, jóvenes. ¿Tiene isotopías esta señal que tenemos aquí? Es señal Sí. única. Es única señal. No tiene señales ni a mayor peso ni a menor peso.
Ese es un indicio claro de que este no es el ion molecular. Deberían de estarse observando las isotopías, cosa que no sucede. Entonces, automáticamente nosotros comenzamos a dudar que este sea nuestro ion molecular. ¿Qué otro indicio tendríamos de que este no es nuestro ion molecular? Muy sencillo. Vean el patrón de fragmentación. ¿Cómo es con respecto a los espectros anteriores? Vean. ¿Cuánta fragmentación y con qué intensidad? Vean la fragmentación y la intensidad. Ahora compárenlo aquí. ¿Cómo se ve esta fragmentación y la intensidad de las señales con respecto a las anteriores? Que está más aislado, ¿no? Tiene más separaciones. Tiene más separaciones, es decir, hay menos fragmentación. ¿Y cómo es la intensidad? Menor. Baja. También disminuye. Lo que les está queriendo decir, por un lado, es que al haber mucho menor fragmentación, les está indicando que hay fragmentos muy estables. Por eso la intensidad del pico base se incrementa. Entonces hay mucho menor fragmentos porque son menos estables que el pico base y de menor intensidad porque son menos estables. Ahora bien, yo les decía, hay carbonos primarios, secundarios, terciarios e incluso cuaternarios. ¿Qué es lo que observan claramente? Nada más viendo el peso molecular del compuesto y el pico base. Disminuye a la mitad. Efectivamente, les está queriendo decir que hay dos fragmentos que tienen la igual relación de carga-masa, aun cuando no es simétrica la molécula. Les dice, el fragmento de mayor abundancia corresponde a la mitad del peso molecular del compuesto. ¿Qué significa? Que entonces la molécula se está rompiendo de manera cuyo peso molecular es muy similar. ¿Y en dónde sería el rompimiento? Pues en el enlace que genera el carbocatión más estable. Y el carbocatión más estable, ¿cuál van a ser, jóvenes? ¿Cuáles son los carbocationes más estables? Primarios, secundarios, El terciario. terciario. Y la única forma que tenemos de generar un carbocatión terciario en esta molécula es rompiendo el enlace del carbono cuaternario. Si rompemos este enlace, tendríamos el carbocatión terciario y el radical, este otro. Ambos radicales constan de 4 átomos de carbono. Y si ustedes hacen el conteo de hidrógenos y carbonos, ambos fragmentos tienen el mismo contenido de carbono que de hidrógeno. Por lo tanto, tenemos la facilidad de que ambos puedan participar en la estabilidad del compuesto o del fragmento. Aquí la pregunta que me viene es, ¿hay la posibilidad que se generen estos dos fragmentos que aportan automáticamente al pico base? Es decir, que el carbocatión terciario o el radical libre terciario se formen. Sí. Claro que sí. La química de carbocationes y de radicales libres es la misma. Entonces, estos dos fragmentos es muy posible que se estén formando sin ningún problema. Ahora, Y por profesor, otro una lado, pregunta.
Sí, ¿en qué proporción se van a formar? ¿en qué ¿La misma? proporción? De acuerdo a la química de carbocationes y radicales libres, tendría que ser la misma, 50 y 50, porque ambos tienen la estabilidad en carbonos terciarios. Es la misma estabilidad. La pregunta que deberían hacerse es si realmente podrían formarse estos, tanto radical como carbocatión. Sí, también, ¿Por qué se pueden generar? porque ambos son igual de estables que los otros. En el caso del radical libre, en el que tenemos arriba, es un radical libre primario. Y recordemos la química de radicales Ah, sí, libres. es cierto. No es Me tan confundí. fácil, exacto, no es tan fácil que se forme. Entonces, este de hecho no es muy estable, pero tenemos la opción que este sí es estable. Entonces, sí se podría estar formando. Ahora, el de abajo, este carbocatión, ¿es posible que se esté formando y que aporte para el ion molecular? No. ¿Seguros que no? Vean, es este fragmento de que estamos hablando. Química de carbocationes, es decir, SN1. ¿Qué reacciones de manera tangible se llevan a cabo en SN1? La formación de carbocationes. Pues las transposiciones, buscando la estabilidad del carbocatión. Tenemos un carbocatión primario por la incisión del enlace carbono-carbono, pero eureka, aquí tenemos un hidrógeno. ¿Qué sucede? Pues una transposición. El hidrógeno se lleva el par de electrones en forma de hidruro y genera un carbocatión terciario. Y ahora aquí, donde estaba la carga, ahora está el protón. Y este carbocatión terciario, ¿cómo es con respecto a este? Igual. Es el mismo. Entonces estamos viendo que el rompimiento del carbono-carbono aquí genera dos fragmentos que son estables y que aportan para esa señal. Y que además uno de los radicales que se forma es bastante estable. Tal vez el otro no, pero sí es bastante estable. Profe, entonces en radicales no hay transposición. Puede llegar a darse, no está totalmente comprobado, puede llegar a darse, pero también hay que considerar primeramente la estabilidad, ¿no? Es decir, aquí tenemos un hidrógeno. A ver, déjenme borrar aquí. Ay, ya me cambié. Aquí hay un hidrógeno que este se puede romper homolíticamente y el hidrógeno pasar en esa posición y dejamos el radical ahí. Y también el radical es estable. Claro que se puede dar. No en todos los casos se puede hablar de una transposición o de un reordenamiento de un hidrógeno en forma de radical, pero hay muchas reacciones, sobre todo en polímeros, que es una reacción clásica. Y entonces estamos viendo la formación de dos carbocationes iguales. En el caso de los radicales, tanto este como este es el mismo, ¿no? La misma estabilidad. No me quise enfocar mucho en ellos porque lo que nos interesan y los que nos van a aportar para el patrón de fragmentación son los que tienen la carga positiva.
Pero sí, efectivamente, ahí puede haber una transposición. Gracias. Y entonces ya justificamos automáticamente la formación tan abundante del pico base en un solo rompimiento de enlace carbono-carbono. Vamos a ver algunos otros rompimientos para ir justificando algunas otras señales. ¿Qué otro rompimiento podrían ustedes generar ahí que genere un carbocatión estable? Ya vimos, el terciario es el más conveniente y que incluso también podría romperse en otro fragmento generando un carbocatión estable. Tenemos dos posiciones, un carbocatión cuaternario y uno terciario. ¿Cuál de ellos podría fragmentarse para originar la señal aquí? La de 99, es decir, la pérdida de un metilo. Podría ser el terciario, ¿no, profesor? El cuaternario, ¿no? Porque tenemos un cuaternario y un terciario. Perdón, dices el terciario para generar un carbocatión secundario. O tenemos el cuaternario y se rompe un enlace metilo y genera un terciario. ¿Cuál es el carbocatión más estable? El terciario. Terciario. El terciario, efectivamente. Entonces, es más lógico pensar que se fragmenta ese enlace y generas un carbocatión de tipo terciario, teniendo esta molécula aquí en la carga positiva. Este metilo es este metileno, este de aquí es aquí y ponemos los dos metilos hacia allá. Y ya tendríamos el fragmento que justifica el fragmento de 99 unidades de carga masa. Profe, ¿y por qué si es un carbocatión estable es tan baja la intensidad? Ah, muy sencillo, porque estás generando carbocationes terciarios inicialmente que fragmentan la molécula de manera simétrica o aparentan ser simétricas. De hecho, les puedo adelantar, cualquier molécula simétrica jamás van a ver el ion molecular en una molécula que tenga un eje de simetría C2. Y aquí, por los fragmentos que se generan del análisis que hicimos, se dan cuenta que generan fragmentos simétricos, aun cuando la molécula no sea simétrica. Es por eso que la señal del ion molecular desaparece por la estabilidad que genera este ion. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es que automáticamente cuando irradian la muestra, siempre se va a formar el más estable. Es decir, siempre este rompimiento se va a llevar a cabo primero, porque genera los fragmentos más estables. Las moléculas que puedan mantener o que no sean irradiadas directamente, entonces, en lugar de llevar a cabo este fragmento, ese rompimiento, esa fragmentación, van a experimentar esta otra, que sería la formación de un carbocatión terciario estable, pero no tan estable como el que origina el pico base. Entonces, aquí sería el fragmento terciario S. Este de que tenemos aquí es este. ¿Y qué sigue, jóvenes? ¿Qué otro fragmento podríamos estar originando? ¿Podrían ser los carbocationes secundarios? Sí, claro, genera los carbocationes secundarios, que serían también estables.
¿Cuáles de ellos podríamos estar hablando de manera directa? A ver, jóvenes, es un hidrocarburo. ¿Podemos ver la serie normal de hidrocarburos en el espectro? Es decir, el rompimiento de metilos y metilenos de manera consecutiva. Sí, ¿no? ¿Fue afirmación o fue pregunta? Depende, si estoy bien, afirmación, y si no, pregunta. No, no podemos poner las dos respuestas porque finalmente las dos pueden ser correctas o las dos pueden ser equivocadas. Veamos, el patrón de fragmentación está cortado en 21, por lo tanto el fragmento de 15 unidades no lo vamos a ver. Pero ¿cómo lo estamos confirmando su existencia? Aquí. Lo cortaron en esta parte porque aquí no aparece el 15, pero estamos confirmando que se formó a través de este fragmento de 99 unidades de carga. Es decir, estamos hablando de este. Ahora, ¿qué otro fragmento de la serie de hidrocarburos estaríamos buscando? El 29, que ahí está. ¿Cuál seguiría? 43, Bueno, la adición de un metileno o la pérdida de un sí. metileno. Y después, 29, 43, 57. ¿Cuál Igual otro más? metileno, ¿no? Exacto, otro metileno. Estas diferencias son de 14 unidades de masa entre una y otra. Entonces, ¿cuál es el ion que seguiría? ¿En qué íbamos? 43. 43, Otro metileno, después ¿no? otro metileno, 57, 71. 71, claro. Y finalmente, ¿o cuál seguiría? 85. 71, 85, ya no lo vemos, ¿verdad? Aquí ya no se vio. En la serie de un alifático, aquí va. Y hasta ahí se queda porque ya no hay 85. ¿Qué es lo que podemos deducir entonces viendo todo esas señales? Que se trata de un hidrocarburo. Y es un hidrocarburo que es estable, tan estable que genera muy poca fragmentación. Que podemos deducir viendo la estructura, que es de tipo simétrico, porque incluso el ion molecular no se ve, y que además podemos decir que es ramificado. Si no tuviésemos más información solamente viendo el espectro y viendo este ion molecular y la poca y baja intensidad, todo eso lo podemos definir. Y entonces ya originaron o ya justificaron una gran cantidad de señales, ¿no? Por un lado, señales específicas de ion molecular que no se ve, pero lo confirmamos a través del pico base por la estabilidad. Un fragmento de pérdida de un metilo. Y además la serie de iones de información general, que es la región que corresponde
al tipo de funcionalidad que tenemos, en este caso un hidrocarburo. Realmente estamos observando que un espectro de este tipo nos da muchísima información. Solamente hay que saber cómo extraerle la información. En los viejos tiempos de la policía de la perjudicial dirían que lo hicieron hablar con el tehuacanazo. Aquí nosotros no estamos utilizando el tehuacanazo, pero sí lo estamos exprimiendo. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o pregunta? No, profe. No, profe. O profe, Sí. ¿se podría determinar la relación del ion molecular con respecto a los fragmentos que tenemos? A ver, no te entendí. Es decir, del ion molecular, que en este caso no se ve, ¿quieres justificar los demás fragmentos? Ajá, justificando con los demás fragmentos. Sí, claro que se puede. ¿Qué podríamos justificar más? Por ejemplo, perdón, ¿qué otro carbocatión podríamos generar estable? Un carbocatión secundario, como nos decía el compañero, rompimiento aquí, que sería pérdida de un metilo, que sería 99, por ejemplo, y todo este resto de molécula. Ahora veamos un siguiente carbono. Fragmentación carbono-carbono en esta posición. ¿Qué fragmentos estamos originando ahí, jóvenes? ¿Secundario? Es un secundario que es estable, entonces es muy probable que sí se lleve a cabo. ¿Qué fragmentos o qué señales estaríamos buscando de cada uno de estos fragmentos? Es decir, cuánto es la relación carga-masa de este fragmento y cuánto es la de este. Son 3 carbonos, 43. 36. Este es 43. Y lo estamos viendo 43. Sí. Ahí está. Y este otro fragmento, 114 menos 43, 71. 71. ¿Habrá algún otro que podamos proponer? Es decir, por ejemplo, una pérdida de 2 enlaces de manera consecutiva. Sí, ¿no? Por los hidrógenos. A ver, vamos a ver. Podría ser este hidrógeno y este hidrógeno, por ejemplo. Y aquí quedarán 2. Rompimiento molítico con generación de hidrógeno. Y acá un doble enlace. Se podría visualizar ese fragmento. ¿De cuánto sería ese fragmento? De 112, ¿no? 112, pero no estamos viendo señales aquí. ¿De qué otra manera lo podríamos justificar? Pues viendo o continuando la fragmentación de esta especie, ¿no? Que estaríamos pensando que es el
un catión radical. Es decir, podríamos pensar de 112, que es la relación carga-masa de este fragmento, proponer un rompimiento adicional. Vámonos por el más lógico. El rompimiento con generación de un carbocatión terciario. El rompimiento de ese enlace generando nuevamente nuestro carbocatión terciario más el fragmento con el radical. ¿Podemos ver esos fragmentos? Sí, ¿Cuál es el primero? Este de aquí, ¿a cuál corresponde? El de 57. Claro. Y si la otra posibilidad donde este fuera el radical, que es estable, y el otro fragmento se lleva la carga, ¿podríamos verlo? sí, ¿Cuánto es? 41 creo. 41. Ahora, la pregunta es, ¿este radical que estamos viendo es estable? No, ¿Por qué No. no? Ah, no, sí. por la carga, no, por el doble enlace, ¿no? Pues es estable, es un catión de tipo alílico. Es estable, ¿por qué? Porque este doble enlace puede migrar para acá y entonces hay una carga positiva entre tres átomos de carbono. Un Por la efecto de resonancia, ¿no? efectivamente, el efecto de resonancia que estabiliza la carga. Ahora, de ese doble enlace de tipo alílico, puede llevarse a cabo otro rompimiento y podemos justificar ese rompimiento, es decir, por ejemplo, que se rompa el metilo, el enlace carbono-carbono del metilo y solamente quede este resto de molécula. Tres átomos de carbono. Sí, ¿Cuál sería? Si ustedes se dan cuenta, la forma de cómo poder justificar cada uno de los enlaces o de las señales que estamos observando se puede llevar a cabo. Por un sinfín de caminos lo podemos realizar. Y podemos ir justificando cada una de ellas. Porque no es difícil, pero en algunos casos son mecanismos no tan comunes. Porque aquí vimos el rompimiento de dos enlaces hidrógeno-hidrógeno. Pero ¿qué les parece si ahora yo les propongo otro tipo de rompimiento de dos enlaces? Y ustedes me van a decir si podemos observar esos fragmentos en el espectro. Hidrógeno de aquí. Rompimiento molítico en esa posición generando metano y el doble enlace aquí. Sí, tendríamos un doble enlace terminal. Ahí ya me equivoqué. Este doble enlace es el que estamos generando aquí. El metilo este es este de aquí y seguimos la cadena hacia acá. Este metileno es este de aquí. Después sigue este metilo, que es este de aquí, y los dos metilos terminales, o sea, este y este.
¿Cuánto es la relación carga-masa de este fragmento? 98. 98. ¿Y lo podemos ver aquí? Ese es 99, ¿no? Este es 99. No. Entonces no. Aparentemente no, pero vamos a seguir analizando. Puede ser que no estemos viendo el fragmento porque no es tan estable y se siguió fragmentando rápidamente. ¿Cuál sería el fragmento más rápido que se puede generar ahí? Tenemos carbonos primarios, El secundarios. terciario. No tenemos terciario. Ah, no, es el secundario que está. Ah, no, repita, a la izquierda. Este es un carbocatión que puede generar un carbono terciario que puede generar un carbocatión secundario, ¿no? Que es estable y que además permitiría generar un carbocatión de tipo alílico hacia acá. Es decir, podríamos tener estos dos fragmentos. Este más el radical secundario. O bien el radical de tipo alílico que también es estable y el carbocatión secundario que también es estable. Podemos ver este fragmento y este otro. Sí. ¿Cuánto corresponde cada uno? Es 1, 2, 3, 4. Aquí son 4 átomos de carbono y acá son 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto equivale en relación carga-masa a este y este? De arriba 56. Este 56 y el de abajo Ah, no, 57 creo. serían 48, 50, 53. Y aquí, ¿cuántos hidrógenos hay? Pues hay 2, ¿no? 2. Entonces, ¿cuánto es? 55, ¿no? Ah, sí, sí. Son 2, 4, 3, 7 y 48, 55, que finalmente lo tenemos aquí. ¿Y este otro fragmento? Sería de 43, ¿no? Sí, 43. Que tenemos También lo tenemos, ¿no? Ahí. aquí. En medio de Este esos dos, es, ¿no? este es 40, 41, 42, 43. Es este de aquí. Que ya veíamos que era parte de la serie de los hidrocarburos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se me escuchan jóvenes o no me escuchan? Sí, profesor. Ok. Entonces, por lo que estoy observando, sí están entendiendo cómo se llevan las fragmentaciones. El hecho es saber justificarlas y lo están haciendo. Están viendo cómo se van generando los fragmentos, pero además, a través del mecanismo van viendo que los fragmentos sean estables. ¿Hasta aquí alguna duda adicional? ¿Pregunta? No, profesor. No, profesor. Ok. Entonces, se están dando cuenta que lo que parecía imposible de analizar realmente es más sencillo de lo que parecía.
Pero no todo es miel sobre hojuelas, jóvenes. Ahora, ¿qué pasa con los compuestos que son cíclicos? En este caso, con los cicloalcanos. Nos dice, los iones moleculares son intensos. El ion molecular es intenso. Y vean, intenso, ¿qué significa? Alrededor de 30% de abundancia. Eso para un hidrocarburo realmente es intenso. Vean el pico base y vean algo curioso. Ion molecular par, pico base par. Ion molecular par, pico base non. Ion molecular par, pico base non. ¿Qué querrá decirnos ese fragmento par? Pues ya lo vimos. Normalmente cualquier hidrocarburo lineal, el ion molecular va a ser par, pero el pico base es non. Cuando encontramos espectros en donde el ion molecular es par y el pico base o fragmento, en este caso el pico base es par, nos da una idea de que es un hidrocarburo cíclico. Automáticamente lo podemos saber o deducir, aunque también hay algunos otros compuestos que originan fragmentos pares, sobre todo aquellos que contienen nitrógeno. Eso es la regla del nitrógeno. Profesor, ¿cómo vimos? ¿Cómo dijo? Que era pico base El, par. el pico base par. Normalmente compuestos con nitrógeno generan fragmentos pares, pero también hidrocarburos cíclicos. Y eso lo ratificamos a través del pico base. Si el ion molecular es par y el pico base es par, nos da una idea automática de que se trata o de un cicloalcano o de un compuesto que contenga nitrógeno. En este caso tenemos la estructura y automáticamente vemos que no se trata de un compuesto con nitrógeno. Entonces, lo que estamos deduciendo que los compuestos que tengan tipo cíclico van a tener iones o picos base pares. Ahora, les dice aquí, y si ustedes están notando acá, les pongo algunas anotaciones, que es lo mínimo que requieren para hacer la interpretación. Les dice, a partir del pico del ion molecular, el siguiente fragmento importante en el espectro es el M-28. Pero ¿por qué el M-28 es el interesante? Porque si ustedes ven, el compuesto cíclico y no tiene sustituyentes. Entonces, ¿cómo se va a fragmentar un compuesto de este tipo? Pues es ¿Por muy doble sencillo. ruptura? Exactamente, doble ruptura. Se tiene que romper por doble ruptura. Es decir, dos enlaces de manera se deben de romper, generando ¿qué? Un alqueno. Y el alqueno es neutro. ¿Y acá qué sucede? Puede generar esos dos electrones en cada uno de los átomos diferentes, ¿o qué pasa, jóvenes? Sabemos que el alqueno es neutro. Entonces el Puede otro, ser que de un lado... ¿sí? Los rompimientos son homolíticos. De eso no hay duda. Y si es un rompimiento homolítico,
genera el alqueno, que no lo vamos a ver porque es un fragmento neutro, pero ¿cómo sabemos que realmente se originó ese doble enlace? ¿Cuál es la relación masa-carga de este fragmento neutro que se originó? 28. 28. Y si conocemos el peso molecular del compuesto y le restamos lo de la molécula neutra, ¿qué nos queda? Se formaría, es que no sé si se forma un propeno. Se puede formar el propeno. Teóricamente podría formarse, pero más que el propeno es un electrón pasa aquí, el otro pasa aquí y forma el propano o el catión propano. Pero ¿cómo sabemos que se formó esta molécula neutra? Por la pérdida que origina el ion molecular. El ion molecular tiene 70 unidades de masa carga. Si hay una pérdida de una molécula neutra, esta no la vamos a ver, pero sí podemos ver la diferencia que existe entre el ion molecular y la generación de esta molécula. ¿Cuánto es la relación carga-masa de esta molécula? 28. 12, 12, 24, 25, 26, 27, 28. Por eso les dice que en ciclo alcanos, uno de los fragmentos importantes que tenemos que justificar es el M-28, que sería este, el 42. No podemos ver el etileno que se formó, pero sí podemos ver el fragmento que deja, que es el propeno, que sería de 42 unidades de masa carga. Entonces siempre para los ciclos se van a formar estos de M15, M28, M42 y M56. Pues M28 menos 28 ya vimos cuál es, ¿no? Que es el que origina el pico base en este caso, la formación del etileno. M-15, M-42, M-56. ¿Cómo originamos esos, jóvenes? Por ejemplo, el M-15, ¿cómo lo originamos? Voy a borrar algunas partes para poder seguir analizando. ¿Queda claro cómo se formó el etileno? Sí, profesor. Una retrodiel-Salder, ¿no? Aparentemente. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿O cuál sería la otra opción? Aquí normalmente decimos que el ion molecular sería este, el compuesto completo. Ahí está todo feo, déjenme borrarlo. Es decir, el anillo de 5 miembros. Que perdió un electrón. ¿Cuál sería otra posibilidad de generar este ion molecular? Que se rompa un solo enlace, ¿no? Si se rompe, ¿qué es lo que sucede? ¿Podemos generar el catión radical? Pues sí, ¿no? Los dos son primarios, de alguna manera podrían generarse. Imagínense que tenemos esta estructura, donde aquí tenemos
el catión y aquí hay un hidrógeno. En carbocationes puede haber reordenamientos o transposiciones en donde el hidrógeno en forma de hidruro migra hacia esa posición. Y ahora aquí tenemos un carbocatión secundario y aquí tenemos un metilo, ¿no? Sí, Sí, Y entonces en esta estructura ya podemos hacer un rompimiento carbono-carbono. ¿Y qué es lo que se pierde? Un metilo. Si estamos hablando que esta estructura, que es el guión molecular, tiene 70 unidades de masa carga y se pierde un metilo como radical, ¿cuánto nos queda de relación de carga-masa? ¿55, no, jóvenes? 70 sí. menos el metilo es 55. Y tenemos la posibilidad que los 4 átomos de carbono se lleven la carga positiva o bien que los 4 átomos de carbono que quedan se quede como radical. De tal forma que, por un lado, en este caso, el metilo, el CH3, sería el radical, o bien en el otro caso que el CH3 se presentara con la carga positiva, ¿no? Como una pérdida lógica que tenemos aquí. ¿Hasta ahí todo bien, jóvenes? Sí, profe. Entonces estamos viendo diferentes rutas de cómo se fragmentan las moléculas y en donde yo sí les quiero hacer mucho hincapié en esto. En cicloalcano siempre vamos a tratar de ver este rompimiento de doble enlace que genere el fragmento M-28. Va a haber alcanos cíclicos que sean ramificados, como el ejemplo que vamos a ver enseguida, pero también tienen que saber identificar plenamente ese fragmento. A partir de ahí, una vez abierto el ciclo, ya sea por el rompimiento de un enlace sencillo o un doble rompimiento, ustedes el seguimiento que tienen que hacer es buscando la estabilidad de los carbocationes generados. Y como se darán cuenta, realmente esto no es tan difícil como parece. Solamente hay que aplicar en forma inversa lo que ustedes aprendieron de síntesis. Ahora lo hacemos en forma reversa. En lugar de formar compuestos, los estamos fragmentando. Pero esos mecanismos no es a través de 2 electrones, como lo hacíamos en síntesis. No, acá es a través de un electrón. Química de radicales libres. Profe, y por ejemplo, en los exámenes nos va a hacer dibujar las estructuras o ¿cómo sería? Los fragmentos, claro que sí, los más estables. No les voy a poner a justificarme 10, 15 fragmentos. Con que me justificaran, les repito, ion molecular, pico base y 3 o 4 picos interesantes o los más intensos sería suficiente. Estamos hablando que en un espectro, con que me justifiquen 4 fragmentos, 5, con eso sería suficiente. Siempre y cuando vayan buscando los mecanismos más, los principales en la molécula, ¿no? Como por ejemplo aquí, les digo, en este compuesto cíclico, es más que claro que lo primero que hay que buscar es el ion molecular, justificar el ion molecular. Después el pico base. Y el pico base puede ser por rompimiento a un enlace o un rompimiento de 2 enlaces consecutivos. Y después de ahí, alguno de los otros fragmentos que sean característicos. Eso sería todo.
No los voy a poner a que me digan, justifíquenme esa región, ¿no? No lo voy a hacer porque no estamos en un nivel académico en el cual ustedes tendrían que saber todos esos mecanismos, pero sí al menos los más básicos. Por eso les digo que en un espectro normal, con que justifiquen 4 o incluso hasta 6 fragmentos, para mí sería genial. ¿Y por qué tan poquitos? Muy sencillo, porque los espectros que yo les voy a poner, normalmente para este examen que nos corresponde a la segunda unidad, seguramente va a venir el espectro de UV, que ustedes ya manejan perfectamente, IR y masas. Y con toda esa información, ustedes van a proponer una estructura completa, porque puede ser que se las dé o puede ser que no. Si no se las doy, les podría poner 2 o 3 opciones y ustedes elegir la más adecuada de acuerdo a los espectros. O en ocasiones no les pongo el espectro de UV y en base a estos dos, que es lo que nos tocó en esta unidad, deducir cuál estructura es la correcta. De todos modos, ejercicios tipo examen los estaríamos analizando antes del examen. Por eso mismo les Profe, digo, sí, adelante. ay, perdón. Es que, bueno, usted había mandado unos ejercicios que son problemas ¿Sí? para IR, pero no sé si llegamos a ver de ese tipo. O sea, recuerdo que vimos solamente como síntesis y ¿Sí? pues espectros, ¿no? Pero no recuerdo que resolviéramos como tal problemas. No, porque todavía no llegamos a ese punto. O sea, para resolver problemas que inmiscuyan IR y masas no hemos llegado. Por eso mi objetivo es adelantar en la presentación, ver todos los grupos funcionales y ya después metemos ejercicios que impliquen IR y masas. Es decir, dos métodos espectroscópicos complementarios entre sí. Lo que diga IR, si les dice que hay un ácido carboxílico, ustedes tendrían que confirmarlo a través de la fragmentación en masas característica de un ácido carboxílico. Por eso estoy tratando de irles mostrando, como lo hice en IR, grupo funcional por grupo funcional. Por eso, si en IR hay un ácido carboxílico, ustedes los tienen que demostrar en masas a partir de la fragmentación. Este tipo de ejercicios todavía no he llegado ahí a explicárselos, pero ustedes ese tipo de ejercicios lo pueden encontrar en el libro de Kalman, que tiene, les repito, cerca de 400 ejercicios. De todos modos, te repito, sí vamos a hacer ejercicios de ese tipo para que tengan idea de cómo se resuelven. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Sí pude resolver tu pregunta, perdón? Sí, profesor, es que ya me había espantado porque te dije, ay, ¿cómo se hace esto? Pero está bien. No, Gracias. obviamente les tengo que explicar cómo se hace. ¿Alguien más, jóvenes? No, profesor. Ok. Entonces, esto es como se resuelve un compuesto cíclico. Ahora, ¿qué pasa con un cíclico ramificado? Tenemos un compuesto cíclico similar al anterior, solamente que en este caso tiene un metilo como sustituyente. Y nos dice, de todos modos hay que justificar el pico donde se pierde 28 unidades de masa carga, que ya de acuerdo al ejercicio anterior, veíamos que es la fragmentación a través de dos enlaces o una fragmentación en átomos consecutivos. Dicho de otras palabras, sería la apertura del ciclo, con generación, en este caso, nuevamente de un etileno, que es una molécula neutra. Ahí podemos ver el ion molecular, jóvenes.
Sí, Claro, y es intenso, como lo dice la diapositiva. Normalmente el ion molecular es intenso, en donde coincide con el peso molecular del compuesto. El peso molecular es de 84 gramos mol y el fragmento es de 84 unidades de masa carga. Coincide perfectamente. Vamos a justificar el pico base y algunos fragmentos. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Inicialmente, esos dos fragmentos vamos a justificar. ¿Qué proponen? en el de 56 es bueno, podría ser un rompimiento, un doble rompimiento en donde está el metilo, porque prácticamente sería un carbono. mm, no, espérame. Vean, ion molecular par, pico base par. ¿Qué les está diciendo? ¿Cuál es la diferencia de unidades de masa entre el ion molecular y el pico base? De 28. Entonces, automáticamente sabemos que, que hubo una doble fragmentación con generación del etileno. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Y entonces, este fragmento entre el pico base y el ion molecular es la pérdida de 28 unidades de masa, que sería este el M-28. Sabemos que, que este 28 es el etileno, que es molécula neutra. Creo que ese era el más sencillo de justificar, ¿no? Pero nos hace falta un intermedio, 69. ¿Ese fragmento de dónde viene? del metilo. La pérdida del metilo. Efectivamente. Tenemos nuestro ion molecular 84 menos la pérdida del metilo como radical genera el fragmento de 69. En los libros normalmente lo encuentran así, como se lo estoy poniendo. Les indican la pérdida lógica que se generó. Algunos otros ponemos la estructura. En este caso pondríamos este fragmento, el catión radical de esta forma. Ahora, ¿cómo justificamos que realmente se formó este 69? Por la presencia de este 15, ¿no? Automáticamente lo estamos deduciendo de ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Ahora, si se fragmentó ahí, tenemos esas dos estructuras. Puede estar el radical ahí y el catión acá. Y lo pongo de esa manera porque este es un carbono secundario, ¿no? Y este es primario. O viceversa, podría estar al revés. A partir de ahí, ¿qué fragmentos nosotros esperamos observar? Es una cadena hidrocarbonada. ¿Qué esperamos observar? Pues la fragmentación lógica de un hidrocarburo normal, ¿no? La serie de iones. 15 ya vimos que se genera, entonces no tendría mucho caso justificarla. ¿Cuál sería el siguiente fragmento? Este, ¿no? El de 2 átomos de carbono. Este fragmento, ¿de cuánto es? De 28 cada uno, ¿no?
de 28. ¿Y lo vemos el 28 ahí? Sí. Sí. Y si en lugar de romperse a la mitad, ese fragmento se rompe aquí, ¿de cuánto sería? 28 ¿42? de 42, efectivamente. Y así sucesivamente podríamos seguir fragmentando la molécula para ir determinando cada uno de ellos, ¿no? Por Sí, profe. ejemplo, estos otros fragmentos que son muy pequeños son carbocationes inestables o que son muy poco estables. Entonces sería un poco más complicado de poder asignarlos. Se puede hacer, claro, pero nos vamos a llevar mucho más tiempo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no, Sí, jóvenes? profesor. ¿Alguna duda o pregunta? Si se dan cuenta, realmente alcanos y cicloalcanos llevan una serie muy similar. La única diferencia es la estabilidad que se genera, ¿no? Y hace que entonces el pico base del espectro sea mucho más intenso y el ion molecular disminuye su intensidad. ¿Creen que suceda esto mismo en alquenos? Ya incluso nos adelantamos un poco para comenzando a ver la estabilidad que existe en alquenos, sobre todo en alquenos que son de tipo alílico y que lleva como tal un mecanismo específico que es la fragmentación alílica. Y aquí estamos viendo un alqueno en este caso terminal, y lo están poniendo como catión radical. Es decir, ya se perdió un electrón en esa molécula. ¿Dónde consideran ustedes que es más sencillo que se pierda ese electrón de toda la estructura? ¿En el carbono alílico? Pues el carbono alílico, ahí ya se va a romper la molécula, pero como tal, esa estructura, sin que tenga esto todavía fragmentado, es decir, que la molécula la tengan aquí, CH2, CH, enlace pi, enlace sigma, CH2. Y la irradian. De toda la molécula, ¿dónde creen que ahí existe la mayor probabilidad que se pierda el electrón? Para ahora sí Disculpe, generar dijo, la mayor probabilidad para qué es que se cortó. ¿dónde existe la mayor probabilidad que se pierda el electrón en la molécula para generar el catión radical? ¿Podría ser en el doble enlace? Claro, en el doble enlace es a donde está la mayor probabilidad de que se pierda el electrón y aquí no lo está indicando. Hay un enlace sigma y en el enlace pi solamente hay un electrón. El otro electrón se perdió. Pero ¿qué es lo que hacemos? Lo justificamos de esta manera, entre corchetes el catión radical para no especificar en qué parte de la molécula se extravió ese electrón, ¿no? Aquí está especificado. En un compuesto de tipo alílico, nos dice que el electrón se pierde en el enlace pi, que es el que tiene mayor probabilidad, el que está más expuesto. Ahora,
¿por qué nos dice que la fragmentación en alquenos, la alílica es la preferida? Aquí lo estamos viendo, nos dice el rompimiento aquí de tipo homolítico que sugiere que un electrón pase para acá y el radical se lleve un electrón. Pero aquí ya teníamos un electrón y la carga positiva, que sugiere que el electrón puede pasar acá, migrar hacia allá, y el carbocatión queda sobre este carbono. ¿No es cierto? Sí, Que sería esta estructura que tenemos acá. El rompimiento homolítico genera un paso de un electrón hacia acá y el otro hacia acá, generando esta estabilización. Que si nosotros vemos el carbón no puede migrar, o más bien la carga positiva puede migrar con el paso de los dos electrones del enlace pi por resonancia hacia esta posición y el carbono migra hacia el átomo de carbono 3, que sería este otro equilibrio. Y recordemos que las cargas positivas, entre más átomos las puedan soportar por efecto de resonancia, se vuelven más estables. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Una vez generado o perdido el R en forma de radical, nosotros podemos generar esta estabilización de la carga positiva por efecto de resonancia a través del enlace pi, ya sea de manera directa como está aquí o cuando regresa a su posición original. Esto es lo que sucede en un carbono, en un doble enlace terminal. Pero ¿qué sucede cuando el doble enlace está dentro de la cadena? ¿Qué creen que suceda? ¿Existe la posibilidad que siga o que continúe con ese mismo patrón o no? Vean, el doble enlace está sí, inmerso en la cadena. Por lo tanto, tenemos posición alílica aquí y posición alílica acá. Pues efectivamente, al tener dos posiciones alílicas, ambos mecanismos se pueden dar hacia acá o hacia acá. Por lo tanto, tenemos diferentes formas de poder observar ambos mecanismos, es decir, se van a generar ambas opciones, la formación de alílicos hacia acá y la formación de alílicos hacia acá. Y entonces tenemos que analizar en un alqueno todas esas posibilidades de formación de fragmentaciones alílicas en una dirección y en otra. Si es un alqueno terminal, solamente sería en una dirección. Si es un alqueno inmerso en la cadena y hay probabilidades de dos posiciones alílicas, se tienen que estudiar. ¿De acuerdo, jóvenes? Es más talacha, pero finalmente es el mismo mecanismo por el cual van. sí, profesor. Y aquí lo vamos a analizar, un alqueno terminal. Y nos dice, aquí el ion molecular es intenso. ¿Por qué va a ser intenso? Y es más intenso que en un alcano. Muy sencillo, porque el electrón que se pierde es en el enlace pi y es estabilizado. Entonces no hay ningún problema. El tiempo de vida media de este alqueno en forma de ion es mayor a 10 a la menos 5 segundos. Entonces fácilmente lo vamos a poder observar. Nos dice, el siguiente pico que tenemos que analizar es el de 41 unidades de masa carga. Y además la serie de picos característicos, en este caso de un alcano, si ustedes lo analizan, 15 por pérdida de metilo, metileno o etileno y así sucesivamente, es decir, la adición de 14 unidades de masa carga. Pero entonces, ¿qué estamos
analizando, jóvenes, ¿por qué el pico de 41 es importante? Veámoslo aquí. Alqueno terminal, fragmentación alílica. Este fragmento, ¿de cuántas unidades de masa carga es? ¿40? Ah, no, 41. 36, 38, 40, 41. Por eso les dice que en un alqueno, el fragmento característico a través de una fragmentación alílica es de 41 unidades de masa carga, porque automáticamente estamos buscando ese fragmento. Y aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos un alqueno y tenemos la fragmentación alílica que sería en esta posición, ¿no? El fragmento, el rompimiento de enlace carbono-carbono. Y entonces tendríamos que buscar si realmente esto corresponde a 41 unidades de masa carga, ¿no? ¿Sí o no? 1, 2, 3 son 36, 38, 40, 41. Entonces, el fragmento que buscamos es el rompimiento en posición alílica, que automáticamente sabemos que este les da 41 unidades de masa carga y el metilo sería de 15. Ambos fragmentos los podemos ver en el espectro. 41 es el pico base, es el fragmento más estable. Y 15, que es el metilo, es muy poco abundante, lo que nos dice que es muy poco estable. Ahora, no me detuve a ver el ion molecular. ¿Qué tiene de característico nuestro ion molecular que tenemos ahí? ¿Que es un número par? Es un número par, ok. ¿Coincide con el peso molecular del compuesto? Sí. Claro que sí. Y lo que me llama la atención es este pico que tiene a un lado, 55. ¿De dónde se genera, jóvenes? ¿De la pérdida del protón? De la pérdida de un hidrógeno, efectivamente. O sea, en estos compuestos también existe la posibilidad del M-1. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué otros fragmentos podemos localizar? Los de la serie, ¿no? Tenemos una cadena alifática y un alqueno. Entonces, si es una cadena alifática, tenemos que ver la característica de los iones de la cadena. Es decir, fragmentaciones carbono-carbono, sencillo, que sería el fragmento de 15, que ya lo vimos. También existe la posibilidad de que en lugar de que se fragmente el metilo, se fragmente el etilo. ¿Y este fragmento de cuántas unidades de carga masa son? De 29. Bueno, uno es de 29. Ahí está de 29. ¿Y el otro? 27. ¿Y lo vemos ahí? Sí, también, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Qué otra fragmentación se les ocurre que podríamos analizar? Por ejemplo, ¿cómo justificar esa de 28? Ese fragmento de 28 unidades de masa. Podría ser ¿El la etileno? formación de un... No, adelante. Bueno, iba a decir
Sí, adelante. La formación de un etano. De un etano. ¿Cómo lo podríamos generar? Este es el metileno. ¿Cómo lo podríamos generar? Sabemos que se puede romper aquí y tendríamos el fragmento de ¿cuánto? De 27 unidades, ¿no? Que es el que tenemos aquí. Pero ¿cómo generar el de 28? Si lo que generamos aquí es, uno es de 29, el otro es de 27. ¿Cómo generamos el de 28? ¿Cómo lo podemos generar? Porque es abundante. Entonces tendríamos que ver la forma de cómo justificar eso. Uno es de 29, el otro es de 27. ¿Cómo justificamos el de 28? Puede ser que aquí tengamos la carga positiva y aquí el radical. Y aquí sea un enlace sencillo. Si lo ponemos de esa manera. ¿Cómo justificar eso? Recuerden qué es lo que sucede en carbocationes. Transposición. Una migración, en este caso de un hidruro, la migración de un hidruro intercambia la carga positiva, generando una especie de este tipo, ¿no? Que no es muy estable, pero que sí se puede dar por la transposición, ¿no? Y ahí estamos generando o estamos validando la formación de este ion, ¿no? Del de 28 unidades de masa carga. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe. Y ya para dejarlos ir a comer, jóvenes, ¿cómo justifican el otro fragmento que es importante aquí en la estructura por la intensidad que tiene? Este de 39 unidades de masa carga. ¿Cómo lo Pues, podrían? Sí, ay, adelante. puede ser igual otra doble ruptura y se forma un doble enlace. Doble enlace a dónde? Por ejemplo, sería en el caso de, ay, ¿cómo lo explico? De donde están la cadena de 3 carbonos. A partir de aquí. Ajá. Ok. No, del otro lado. De aquí. Ajá, podría ser. ¿Cómo podrías romper
este doble enlace. Recordemos que este es el más estable. Por eso se ve el ion molecular aquí, el pico base. Entonces, la fragmentación de este doble enlace no es tan fácil en esa dirección. Tendría que ser en la otra, es decir, posiblemente aquí. Que sería Entonces sería entre esos, entre el carbono que tiene un hidrógeno y el que tiene dos hidrógenos, ¿no? De la derecha. aquí. Ajá. O sea, nomás se rompería con los hidrógenos y en esa parte se formaría el doble enlace, podría ser. A ver, déjame ver si entendí. Es decir, tú propones que a partir del catión alílico, de este que tendríamos aquí de esta manera, generar este de 39. ¿Sí puedo entenderlo de ahí? No. ¿Cuál es la relación de carga-masa de este fragmento? ¿41, no? 41. Y el fragmento que buscamos es de 39. Entonces, la idea que tienes es adecuada. Tal vez el proceder no es el más adecuado, pero sí es adecuada la idea. Pero sí se pueden formar dobles enlaces seguidos, por decirlo así. Claro que sí. ¿Continuo? Entonces sí podría ser eso. ¿A ¿O dónde cuál está? sería el tema? ¿Qué necesitamos perder aquí del catión alílico para generar el fragmento 39? Dos Podrían ser dos hidrógenos. hidrógenos. Dos hidrógenos, efectivamente. ¿Y de dónde se van a perder esos dos hidrógenos? Es que puede ser también del doble enlace, en donde está el doble enlace, y se formaría un triple enlace. Claro, rompimiento de los hidrógenos vecinos con generación de un triple enlace. Profe, entonces eso sería, digamos que más favorecido que formar un doble enlace continuo. No, también se puede. Es decir, que rompieras un enlace acá y rompieras estos dos y generas una cetena. ¿Cuál es más estable? ¿Un triple enlace de tipo alílico o una cetena? Las cetenas, al tener dobles enlaces consecutivos, son muy reactivas, literalmente. En cambio, Entonces sería el de triple enlace. efectivamente, los triples enlaces son más estables. En cambio, las cetenas son muy reactivas. Lo que podrías originar es una reacción fotoquímica interna y te va a generar fragmentos de mucho mayor peso molecular. Pero que se puede dar, claro que sí se puede dar. El mecanismo es factible para que generas este tipo de cetenas. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Como se dan cuenta, esto es fenomenalmente interesante. Solamente hay que imaginar de manera lógica fragmentaciones y que además sean estables. Y por eso les digo,
podemos seguir así intentando justificar cada uno de los picos. Pero les repito, yo lo que quiero es que ustedes sepan identificar ion molecular, pico base y fragmentos característicos, que en este caso son los más abundantes, los que localizamos, ¿no? Entonces, con que ustedes puedan hacerlo de manera lógica y utilizando ya los demás métodos espectroscópicos, proponer una estructura completa, es para mí eso sería genial. Con que ustedes pudieran aprender eso, este curso lo tendrían más que aprovechado. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Ok. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. ¿No? Ok. No. Entonces el día de hoy por aquí le vamos a dejar. El lunes continuamos viendo espectrometría de masas. Espero que entre lunes y martes terminemos esta unidad para irnos poniendo de acuerdo. Yo les había dicho que el próximo jueves será el examen, que puede ser que lo hagamos presencial o si gustan lo podemos hacer a casa. Pero si es a casa, obviamente si es a casa le voy a subir unos 3 escalones al nivel del examen, ¿no? Sí, ¿Cuándo profe. dijo que es el examen el próximo jueves? Sí, Ah, ok, profesor. sí, ya de esta presentación ya nos faltan alrededor de 20 diapositivas y terminamos el curso de esta unidad, ¿no? Entonces yo pienso que esas 20 diapositivas entre lunes y martes ya las terminamos, incluso viendo ejercicios. Ok, jóvenes, si no hay dudas o preguntas, nos vemos el próximo lunes para continuar la clase. Está bien, profe, Está gracias. bien, profesor. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe, buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego.